Buenos días, jóvenes. Entonces, hoy estamos en nuestra segunda clase del área sociales online de este segundo periodo en la segunda parte de lo que tiene que ver con el tema de independencias americanas. Hace unos días atrás tuvimos nuestra primera clase donde iniciábamos justamente con el tema de las independencias americanas y estuvimos hablando directamente de la independencia de las 13 colonias americanas, es decir, de lo que actualmente se consolida como Estados Unidos de América. Entonces tenemos para ello que nosotros usamos, aquí está la clase de hace 8 días, está cargada para que usted pueda revisarla. Si no estuvo presente en la clase virtual, puede verla. Para sus compañeros que no han llegado, que no llegaron ese día, ahí está el video cargado para que ustedes lo vean. Entonces, sube a YouTube. Una vez lo procesemos y entonces ahí está disponible. Aquí está la presentación que usamos hace 8 días y por aquí está la tarea que ustedes tenían presente para realizar. Se nos dice que hay solo 2 entregas y 2 que ya fueron calificados, o sea, hemos recibido 4 informes. El resto no ha enviado nada. Recuerden que tienen hoy hasta la medianoche para hacer el envío de esa tarea. Y hoy entonces tenemos aquí la presentación ya de lo que tiene que ver con la emancipación latinoamericana, es decir, de las colonias de España, Portugal y otras colonias menores de otras potencias europeas que tenían territorios en los coloniales en la actual Latinoamérica, conocido en ese momento como Hispania. Y aquí está entonces la tarea para la próxima semana. Téngalo presente. Recuerde que para usted hacer su entrega, pues la hace a través de Classroom. Aquí usted le da aquí, le dice ver tarea y aquí en ver tarea a usted le van a aparecer pues las instrucciones aquí, las herramientas para el envío. No necesita otro medio porque todo se hace a través de esta plataforma. Agradecemos gestionar esos procesos de manera correcta, óptima y oportuna. Ahora vamos a entrar entonces en materia de nuestra temática de esta mañana, que es justamente lo que tiene que ver con la emancipación americana. ¿Qué es emancipación? Hace 8 días decíamos que es el proceso de independencia, es el proceso de levantamiento que tienen los pueblos que quieren independizarse, que quieren saltar fuera de sus conquistadores. En el caso de Latinoamérica, pues su mayor conquistador era España, seguida de Portugal. Eran los que más cantidad de tierras o cantidad de colonias tenían en los territorios de la actual Latinoamérica. Entonces, tener presente esos aspectos porque nos ayudarán a entender la dinámica y el contenido. Listo. Entonces aquí tenemos una vez más el mapa del continente americano con las colonias europeas para el periodo de colonización de América. Entonces tenemos que con rojos se identifica el territorio de las 13 colonias y en Canadá también Inglaterra tenía otras colonias. Estas de color azul se nos dice que son entonces colonias francesas. Las de color verde entonces vemos que son territorios de España, es decir que estas estaban bajo la corona española. Estos entonces son los territorios de Portugal, era la corona de Portugal. Y hay otros casos menores como Rusia, que tenía aquí el territorio de lo que hoy es Alaska, Dinamarca, que tenía por aquí en el norte de Sudamérica unos territorios, y algunas islas del Caribe que estaban repartidas entre las diferentes potencias. Eso es lo que vemos en este mapa, que es justamente la colonización de América.
cómo se distribuyeron esos territorios entre los colonizadores. En el caso de España, inicialmente, entonces, la colonización estaba liderada por la dinastía de Habsburgo, que justamente fueron los primeros que llegan bajo la conquista a América y fundan básicamente dos virreinatos, el de Nueva España, que eran los territorios centroamericanos y México y parte de Estados Unidos, y el virreinato del Perú. El virreinato del Perú incluía entonces lo que son los territorios actuales de Colombia. Estos son entonces lo que inicia, y esta era la bandera de esa dinastía. Sin embargo, la casa real cambió y pasó entonces a la dinastía borbónica. La dinastía Borbón entonces estableció en América un cambio porque expandió o subdividió, por decirlo de esa manera, los territorios coloniales para su mejor administración, constituyendo nuevos virreinatos. Entonces el del Perú se divide en Nueva Granada, el del Perú y el virreinato de La Plata. Este es el que tiene esa subdivisión. De este sacaron 3 para poder administrar esos territorios, dada la geografía, porque recordemos que aquí en todo esto está la cordillera de los Andes, que para los españoles dificultaban los procesos porque la comunicación se hacía más difícil. Entonces, de esa manera, su solución fue crear una subdivisión del territorio para poder controlar todo ese territorio. Eso es entonces las dos casas dinásticas que gobernarían a Hispanoamérica. Hablamos de Hispanoamérica porque son hispanoparlantes, es decir, que hablaban el español o se les enseñó a hablar el español a los nativos, a los habitantes de las tierras de estos territorios. Entonces, por eso se le conoce como Hispania o Hispanoamérica. Justamente en estos días celebramos el Día del Idioma, en el cual se conmemora el uso del español, y entonces recordábamos algunas de esas razones. Aquí tenemos esta presentación que la usamos en la clase anterior, donde veíamos inicialmente las causas de la independencia en América. Entonces, a grandes rasgos hay algunas de los elementos que a continuación profundizaremos. Se los puede leer allí en casa con mayor detenimiento para que pueda entender el proceso de independencia de España. Esa emancipación o esa independencia también se le llama descolonización de América. Es justamente el proceso en el cual los territorios alejados, los territorios de ultramar de España o de otra potencia europea que estaban presentes en el continente americano, empezaron ese proceso de independencia, ese alzamiento para lograr entonces su descolonización. Y eso se lleva dentro de un proceso que no solo estaba ocurriendo aquí en América, sino que ocurría en otros lugares también del mundo. Por eso hablamos de un proceso de descolonización mundial, porque los europeos no solo tenían colonias aquí en territorio americano. Por ahora nos interesa priorizar esos aspectos. Ya más adelante estudiaremos las colonias en otros lugares. Entonces aquí vemos el mapa nuevamente de América con una configuración de colores un tanto diferente al que veíamos inicialmente. Esta configuración de colores nos muestra las fechas o los periodos de independencia de cada uno de esos territorios, desde el más antiguo, empieza aquí con Estados Unidos, hasta el último en ser independiente, que ya es básicamente en la actualidad, en la contemporaneidad nuestra. Entonces ese proceso de independencia tiene causas mediatas y causas inmediatas. Este era un mapa que estamos visualizando aquí de lo que eran los territorios que
que tenía España, y así se presentaba Sudamérica para España, Centroamérica, y esto era entonces los territorios de Norteamérica que le pertenecían a España. Dentro de este proceso de las causas mediáticas, entonces tenemos que una de las causas fue la filosofía de la Ilustración. La Ilustración es el periodo de las luces en Europa, donde se da el despertar de la ciencia, del saber, y se busca entonces encontrar conocimientos antiguos a través del estudio de los escritos antiguos, y justamente entonces se logra tener unos nuevos contenidos, acceder a unos conocimientos que habían sido olvidados durante lo que se conoce como la Era Oscura o el periodo medieval. Otra de las causas fue las políticas borbónicas. Recuerden que esta fue la casa que se estableció después. Hubo una dinastía que llegó primero a América, pero esa dinastía cambió con el tiempo. Subió otro tipo de rey a España, y entonces hablamos de la dinastía borbónica, y entonces sus políticas fueron diferentes a las anteriores. Dicho de esta manera, estos eran más arbitrarios o tenían más ansia de riqueza, de ganancia, y entonces centralizaron el sistema colonial de manera que los cabildos no tenían ya mucha administración, mucha voz ni parte en ello. Entonces eso generó discordias en los pobladores de estas tierras y empezaron las revueltas, empiezan las protestas. Se crearon nuevos virreinatos, entonces ya lo vimos al inicio. El virreinato de la Nueva Granada fue creado en 1717, sin embargo lo disolvieron por 6 años. 6 años después de su creación fue disuelto, pero finalmente en 1739 nuevamente se establece ese virreinato con la capital Santa Fe de Bogotá. Luego también se crea entonces en 1776, por la fecha en que Estados Unidos se estaba independizando, el virreinato del Río de la Plata. Notes entonces aquí, mientras Estados Unidos estaba en una revuelta, estaba en un proceso de independencia, los españoles vieron eso y empezaron a subdividir su territorio para administrarlo y evitar así una revuelta. Entonces crearon un territorio que fuera más fácil administrativamente controlar. Igualmente, entonces crearon las capitanías generales. En 1763 se creó la Capitanía de Cuba, la Capitanía de Venezuela en el 73 y en el 98 la Capitanía de Chile. Esto permitía tener una mejor defensa en caso de una revuelta, pues dar respuesta más rápida a ese proceso de revuelta. Finalmente, los virreinatos se dividieron en intendencias en 1782, y eso fue lo que empieza ya entonces en ese proceso administrativo a generar algunos conflictos, porque sus funciones habían pasado a las intendencias, y esas intendencias empiezan a generar procesos de independencia. La Revolución de Norteamérica es uno de los fenómenos que le dan modelo, que le dan idea, que abre a los hispanoamericanos el deseo de ser independientes, porque le muestra al mundo que las potencias europeas no controlan todo y que finalmente también pueden ser derrotadas, ya que Inglaterra había sido derrotado por las 13 colonias americanas. Entonces los españoles, los criollos en América, tuvieron esa confrontación entonces ahora por las tierras americanas. La Revolución Francesa también entonces instauró unos principios de allí en Europa, y eso generó entonces unos procesos políticos que llevaron también a usar sus ideas, sus principios para la emancipación en América. No para decir que la clase privilegiada de América, los criollos, los burgueses, pudieran perder sus derechos. Lo único que se buscaba era ser independientes bajo las ideas de la revolución, no perder los derechos, como sí implicó ese proceso revolucionario allí en Europa.
Ahora hablemos de las causas inmediatas, es decir, de la inmediatez del proceso de independencia o emancipatorio. Entonces tenemos la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Resulta que tras la Revolución Francesa se depone al rey francés y en su lugar sube el general Bonaparte y se autoproclama emperador de Francia y empieza la expansión por el territorio europeo, haciendo conquistas y dominando las otras naciones, subyugándolas a su autoridad. De esta manera es que Bonaparte llega a España y ocupa esos territorios también, y España ahora tenía que librar una guerra de independencia o una batalla contra Bonaparte para tratar de defenderse, y eso le quitó de ángulo de visión a las colonias por un momento, y las colonias aprovecharon ese momento de falta de liderazgo para iniciar un proceso de independencia. Aquí tenemos entonces lo que fue las batallas que se libraron en territorio español contra los ejércitos de Bonaparte. Bonaparte finalmente entonces también le hace contrapeso a Inglaterra, bloqueando los puertos para que no tuvieran comercio entre ellos, ya que España tenía una guerra con Inglaterra por otros conflictos de interés, justamente que tenía que ver con los procesos coloniales, y aquí entonces empieza ese proceso. Las fuerzas de Napoleón entonces atraviesan España y hacen la ocupación de los territorios también del Reino de Portugal, así que la corona de Portugal hizo una jugada estratégica. Esa jugada estratégica le permitió al rey y a su corte salir del territorio. Ellos hicieron una alianza con los ingleses para mudar toda la realeza a las colonias y se fueron a vivir al Brasil. De esa manera, cuando Napoleón llegó aquí, pues solo habían territorios, no había una realeza o príncipes por conquistar y dominarlos, como sí ocurrió en los territorios españoles. En territorio español, Bonaparte pues depuso al rey Borbón, a Fernando VII, y nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España. Esto entonces genera los procesos de independencia aquí en América, donde se nombran las juntas libertadoras, y entonces empieza ese proceso junista que impulsa la libertad de América. Ese proceso pues se oponía a la Junta de Sevilla, es decir, a pero juraban lealtad al rey Fernando, es decir, al rey que tenían antes, al rey que Napoleón había quitado. Y entonces en parte pues se libra esa batalla entre españoles y los ejércitos de Bonaparte, y el rey de España pues viene allí. En el caso de Portugal, la reina, como decíamos, y su hijo, su casa real, se fugaron, por decirlo de esa manera, tuvieron una salida en la flota, en los navíos hacia Brasil, para establecer entonces ahora la realeza en la ciudad de Río de Janeiro. Es así como los portugueses escaparon en parte a las invasiones napoleónicas. La continuación de la continuada exclusión de los criollos en los altos cargos, es decir, quienes estaban liderando aquí en América, los que eran virreyes, los que eran capitanes, generales y arzobispos, excluían a los criollos, es decir, a los hijos de españoles en América, para liderar, y estos empezaron a crear un resentimiento porque ellos sentían que eran menospreciados. Entonces ahí inicia en ese sentir un proceso de revuelta. Ellos fueron a Europa, estudiaron en Europa, se informaron, tuvieron contacto con las ideas de la revolución, vieron todos los movimientos que estaban ocurriendo en Europa,
se regresaron a América y dijeron, este es nuestro momento, si no lo aprovechamos, nunca seremos libres. Así que ellos sabían que tenían que jugársela toda por el todo. Tenemos de otro lado también la participación activa de los jesuitas. Los jesuitas, la Orden de Jesús, una orden católica de monjes, había sido expulsada de España y de todas sus colonias por el rey español Carlos III en 1767. No era el único lugar donde había sido expulsado. En Francia ya lo habían expulsado, en Portugal lo habían expulsado. Los jesuitas estaban siendo expulsados casi de todos los reinos europeos y de sus colonias. Y justamente pues eso genera también un sentimiento entre ellos para querer apoyar los procesos independentistas. Queremos recordar que al cerrarse la presentación usted puede reconectarse bajo el mismo link y yendo allí a Classroom y dándole clic para hacer la reconexión a la clase. Los jesuitas eran una amenaza para el rey de España porque ellos no lo reconocían como una autoridad, ya que los jesuitas en su voto solo reconocen la autoridad del Papa y rinden informe al Papa. Los jesuitas tenían un amplio control en la colonia, tenían una autonomía, no tenían que pagar impuestos, no eran dueños de los centros educativos en las colonias, así que por ende podían influenciar la mente de sus estudiantes y sembrar en ellos el conocimiento. Inicialmente pues la tarea era enseñarles español y enseñarles el cristianismo, pero ellos usaron también los procesos de educación para gestar la causa libertadora. Así que los jugaron ese papel importante, fundamental al formar la élite neogranadina, es decir, los nuevos líderes de América serían fruto de la formación que tuvieron allí en los centros educativos que controlaban los jesuitas. Configuraron una buena parte de la medida educativa en todo el sistema colonial, aunque les quitaron eso bajo la expulsión de las colonias y el territorio español. Los jesuitas permanecieron aún en parte, aunque algunos fueron repatriados a España y llevados luego a los territorios pontificios. Ellos lograron mantenerse a través del programa que habían establecido para educar, a través de las obras que habían escrito, los títulos que habían sido creados para el sistema educativo de la Nueva Granada permanecieron. Por lo tanto, la influencia jesuita perduraba o permanecía en el proceso educativo de la colonia en América. De otro lado tenemos entonces que Bonaparte y su hermano son vencidos en España y nuevamente el rey Fernando VII es regresado o recobra su corona en 1814. Eso permite entonces que él vuelva al poder en España y desde allí establezca un absolutismo. Es decir, ahora regresó a mandar a dirigir con más despotismo, con una autoridad desproporcionada. Eso generó entonces un cambio dentro de las colonias que molestó mucho a los americanos, a los criollos, a los mestizos, a cada uno de los habitantes de los territorios coloniales. Entonces ahora vamos a pasar al tópico que nos habla de los modelos de independencia hispanoamericana, ya que todos los territorios en América no se independizaron de la misma manera. Básicamente hubieron dos modelos de independencia o de buscar cómo ser independientes. El primero de ellos era el modelo de la emancipación. El segundo de ellos era la independencia absoluta. La emancipación es la búsqueda de la restauración política, pero sujetándose a la autoridad de Fernando VII, es decir, de
jurar lealtad al rey de España. Y la independencia absoluta pues es totalmente lo opuesto. No quiero seguir subyugado a la corona española. Muchas de las naciones americanas se iniciaron con un proceso emancipatorio y terminaron finalmente con una independencia absoluta, aunque algunas entraron en esta de manera directa. Veamos, por ejemplo, la independencia de Haití. Haití era una colonia que le pertenecía a Francia. Hoy es uno de los países más pobres del mundo, justamente por esos procesos que se llevaron de colonización. Francia veía a esta colonia como un centro de abastecimiento, por lo que tenía allí plantaciones y tenía esclavos que se encargaban de cultivar esas plantaciones, pero no eran, los amos no eran buenos, por decirlo así, no eran condescendientes con sus esclavos y los trataban muy mal, así que eso llevó a que se iniciara ese proceso de independencia liderado por Toussaint Louverture en 1797, que finalmente para 1802 es capturado porque los franceses no quieren dejarlos independientes. Ellos saben que si pierden las plantaciones, es decir, si dejan que la colonia se independice, ellos van a perder su abastecimiento para París. Entonces hacen ese proceso de reconquista y hay unas confrontaciones, unas luchas que llevan finalmente a la independencia para 1804 de Haití. De esa manera, Haití se convierte en la segunda nación americana en ser independiente. Recordemos que Estados Unidos fue la primera que lo hizo con la independencia de las 13 colonias al firmar su constitución allí en 1776. Pero para 1804 entonces tenemos la segunda nación americana en ser libre, que sería Haití. Esto entonces le da más fuerza a las otras colonias que inician ese proceso de independencia. Tenemos otro caso particular o diferente a todos los otros, que es el caso de México. En México el proceso de independencia es liderado e impulsado por la iglesia. No es directamente por quienes eran colonizados, sino que son los sacerdotes quienes ven que hay una subyugación por parte de los españoles desmedida y entonces empiezan a impulsar las ideas libertarias dentro de sus parroquianos y estos entonces se convierten así en líderes de la revuelta. La consigna en México era viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno. De esa manera la iglesia católica en México es activa en el proceso libertario de la nación mesoamericana. Y ya entonces los movimientos estaban involucrados mestizos, indios, que justamente enfrentaban a los blancos. Y para 1820 logran organizar entonces las guerrillas que buscan esa libertad, lideradas por Vicente Guerrero, uno de los padres de la libertad mexicana. Y tenemos entonces que los criollos, los hijos de españoles, se oponían a la independencia y ellos nombraron a Agustín Iturbe para que liderara el proceso de enfrentar a las guerrillas y así evitar la liberación o la independencia de México. Pero Iturbe se une a las guerrillas patrióticas y escribe su manifiesto, el Plan de Iguala, en el cual él se muestra a favor de la religión, es decir, que la iglesia que estaba patrocinando la independencia, él está a favor de eso y busca que ese proceso de independencia pues tenga una unión de estados. Entonces es lo que finalmente
para 1882 se constituye la Declaración de Independencia en México y se consolida el Imperio Mexicano. Es así como estos modelos independientes nos muestran cómo sería. Ya en estas otras colonias que tenemos aquí, está Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y todos los del cono sur, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, son modelos muy parecidos o todos siguen la misma conducta. Habían tanto españoles como también habían criollos en ambos bandos de la contienda. Entre los que estaban a favor de la independencia habían españoles, habían criollos, y entre los que no querían la independencia pues también habían criollos y habían españoles, así que estaban revueltos y estaban allí en disputa. Esto es conocido entonces como el movimiento junista. Se nombran las juntas libertadoras. Cada junta proclamaba un aspecto diferente y en una época diferente. La primera de esas juntas fue la junta de Chuquisaca, que se instaura el 25 de mayo de 1809 y que busca entonces la independencia de los territorios de Bolivia y norte de Paraguay y Chile, básicamente. Tenemos luego la Junta de Quito, que se nombra el 10 de agosto de 1809, que es justamente la que busca la independencia de Ecuador. Luego, por orden cronológico, se tiene la Junta de México el 16 de septiembre, la Junta de Caracas el 19 de abril de 1810. Nótese que estas son en el mismo año, un año que también Colombia, en 1810, pues inicia el proceso de independencia con el 20 de julio, el grito de independencia, y la Junta de Chile, que también lo hace ese mismo año, el 18 de septiembre. Básicamente vemos el conjunto, por lo cual todas están siguiendo casi el mismo modelo. Así que la independencia no se suma con no se consuma, es decir, no se lleva a cabo con la constitución de las juntas. Tampoco se hace en el momento que se proclama, es decir, la independencia de Colombia, de la Nueva Granada, no fue el 20 de julio de 1810. Allí solo se dio el grito de independencia, allí solo inicia el reconocimiento nacional de ese movimiento por todos por toda la colonia que estaba allí, por todos los pueblos que eran pertenecientes a ese territorio. Y lo que sí consolida la independencia de esos territorios es la guerra de independencia. Es una guerra que tardaría varios años. Para el caso de Colombia inicia en 1810 y termina hasta 1824, aunque decimos que terminó en 1819 con la batalla del Pantano de Vargas. No es así. Ese 7 de agosto en la batalla de Boyacá sencillamente ganamos, pero luego vino un proceso de reconquista por los españoles que quisieron nuevamente dominar a Colombia, y Colombia tuvo que volver a luchar en otra guerra para finalmente, alrededor de 1824, ser definitivamente independientes. El que tiene el micrófono abierto y anda con el canario. Aquí tenemos en esta lámina entonces un resumen de lo que sería ese proceso de emancipación de América Hispana. Unas causas, unos procesos de emancipación que están apoyados por Gran Bretaña y Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos ya era una nación independiente y ahora propulsaba para que otros de sus vecinos también fueran independientes. Y Gran Bretaña, que libraba una guerra con España, pues empieza a apoyar a las colonias que empiezan a mostrar ese sentido de independencia para que ellos logren la independencia. Recordemos que el 7 de agosto, en la batalla de Boyacá, es la legión inglesa la que, junto con los lanceros de los llanos, los que logran que los
el ejército de Bolívar y los demás logren la independencia, porque ellos estaban prácticamente vencidos y no tenían fuerzas para continuar en la lucha. Pero gracias a la Legión Inglesa y a los lanceros es que se logra finalmente esa batalla. Y tenemos aquí entonces el orden de la formación de esas nuevas repúblicas. Aquí tenemos nombres importantes: Bolívar, San Martín, Morillo, Iturbe, que son libertadores, son hombres que lucharon en diferentes lugares de Hispanoamérica para lograr entonces ese proceso de libertad de América. Aquí tenemos otra lámina que nos muestra causas, que nos muestra el proceso, que nos muestra las principales ideas de los libertadores en sus territorios y las consecuencias, porque todo ese proceso trajo consecuencias. Una de ellas, fragmentación política. España pierde todas sus colonias, con una excepción: Cuba siguió siendo colonia de España, Puerto Rico y Filipinas, que es por allá en Asia, y algunos archipiélagos del Pacífico. De resto, todo lo pierde el reino español. Y por supuesto, entonces está el nacimiento del neocolonialismo, es decir, los que llegaron al poder quieren permanecer en el modelo colonial con una estructura similar de poderes basadas en el centralismo allí. Y el último caso del tipo de independencia es el caso de Brasil, que es un tanto diferente a las demás porque no se libraron guerras de batalla, no hubieron contiendas, no hubieron muertos, por decirlo de esa manera. Sencillamente, recordemos que el rey en la invasión de Portugal se había mudado para Río de Janeiro y estaba la realeza en la propia colonia, cosa que no pasó con los territorios españoles. El rey nunca estuvo en los territorios españoles. A diferencia de que Brasil sí contó con la ventaja de tener la casa real en los territorios de sus colonias, y entonces ahora el rey, en un momento donde Portugal desarrollaba unos levantamientos populares en algo que era el movimiento liberal allá en Europa, entonces se vio obligado a regresar, y cuando tiene que regresar, pues él deja como rey a su hijo, lo nombra rey regente de las colonias y regresa a Portugal el rey padre. Y el Pedro I, como rey regente, pues se enfrenta a los terratenientes, y estos estaban presionándolo para que también impulsara la independencia de Brasil, y él, con miedo frente a todos los otros movimientos de independencia que estaba viviendo el continente americano, pues dice, está bien, accede a ese pedido, bajo esa presión, y declara a Brasil independiente en 1882. De esa manera, Brasil pues no tiene que verse sumido en un conflicto interno para lograr su independencia. De esta manera entonces se configuraron las independencias de los países que actualmente consolidan el territorio americano. Aquí vemos las fechas. Recuerde, el primero de ellos, Estados Unidos; segundo, Haití, este pedacito de aquí, y luego entonces en su orden cada uno de acuerdo a estos colores que tenemos aquí. ¿Preguntas? Reiteramos, en Classroom les hemos dejado un ejercicio de tarea para que ustedes puedan presentarlo: crisis del orden colonial en América. Por favor, revísenlo, vean el video y realicen el informe. Tienen plazo 8 días para entregarlo. Agradecemos por haber estado en esta clase y les deseamos un feliz día. El Señor les bendiga.